Ok, ¿terminaron? ¿Lo puedo revisar o les doy un poco más de tiempo? Yo ya me lo acabo. Ok. Los demás, ¿ya terminaron? Lo reviso. ¿Qué onda? Díganme. Otros 3 minutos. Ok. Ok, vamos a revisar.
protón proyectado en la dirección positiva del eje X al interior de una región de campo eléctrico uniforme. Ujú. Ok. Entonces, concentrándonos en el problema 52. Nos han dado el campo eléctrico, ¿no? Voy a escribir el campo eléctrico sin la flechita, indicando con esto que estoy considerando la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico es 6 por 10 a la 5 newtons por coulomb. Ciertamente es así, nada más hay que recordar que la dirección del campo eléctrico es negativa, ¿no? Lo que este vector quiere decir, esto es un vector, el i que está ahí, y es el vector 1,0. Eso es todo lo que es, ¿no? Si no tienen en claro lo que les está diciendo, lo que les está diciendo esta i de aquí es que el campo eléctrico va en la dirección del eje X. Si, por ejemplo, dijera así, campo eléctrico es 6 por 10 a la 5 newtons por coulomb, pero dijera J, pues es en la dirección de Y. El vector J es el 0,1. Y más nada, ¿no? Es una forma de introducir las cantidades vectoriales, ¿no? Ok. Entonces, protón, dirección positiva, neutrón, energía con campo eléctrico uniforme, en instante t igual a 0. Recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Ajá. Ah, ya entendí. Quizá convenga hacer un dibujo, ¿eh? A ver, no sé ustedes, pero yo estoy entendiendo lo siguiente. Pensemos que este es el eje X. Y por aquí está el origen. Entonces, el campo eléctrico va en dirección negativa. El campo eléctrico va para acá. Y es uniforme el campo eléctrico, ¿no? Uniforme, pues quiere decir que siempre tiene el mismo valor, sin que importe dónde lo evaluamos, ¿no? Entonces, este es el campo eléctrico. Lo voy a escribir en su carácter vectorial porque aquí sí estoy interesado en interpretarlo vectorialmente. Y el protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo, ¿no? Entonces, por aquí voy a poner el protón. Pero el protón tiene un vector de velocidad inicial. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Tiene un vector de velocidad inicial que pues lo desconocemos. Lo que importa del vector de velocidad inicial en este caso va a ser la magnitud. Lo que sí estamos viendo es que este protón se va desplazando hasta que llega a un punto en el que se detiene, ¿no? Se detiene en 7 centímetros. Entonces estaríamos interpretando que la distancia de este punto a este punto son 7 centímetros, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Entonces, lo que está haciendo el campo eléctrico es frenarlo al, al protón. Ajá, eso es lo que está haciendo el campo eléctrico. Vamos a escribirlo aquí, ¿no? El campo eléctrico está frenando al protón. ¿Se imaginaron eso? Sí. No, Ok. para eso nos da su magnitud, ¿no? La magnitud y la dirección. Con ese fin.
Ujú, así es. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esta es una propiedad interesante. A ver, quiere decir entonces que si tengo un protón aquí y un campo eléctrico en esa dirección, entonces el protón se va a mover en la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Ujú, ok. Esto es en el caso de que yo tenga aquí un protón, pero si tengo aquí un electrón, si tengo aquí un electrón y un campo eléctrico en esa dirección, ¿en qué dirección se va a mover el campo eléctrico? Perdón, ¿en qué dirección se va a mover el electrón? Discúlpenme. Al contrario, ¿no? Al contrario, Opuesto exacto. al campo. Por Ujú, pelear. sí, o sea, este va a ser el vector de velocidad del electrón. Mientras que en el caso del protón, el vector de velocidad del protón va a ir paralelo. Sí, lo dibujo por acá, ¿no? El vector de velocidad del protón va a ir paralelo. ¿Sí lo observan todos? Porque esto es contraintuitivo si lo ven. Esto tiene una consecuencia interesante, ¿no? Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, una carga Q y asumimos que esta carga Q es mayor que cero, y si tenemos un campo eléctrico en esta dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica va a ir en esta dirección. Por otro lado, si tenemos una carga Q menor que cero, si tenemos una carga Q que sea menor que cero, o sea, negativa, y tenemos el mismo campo eléctrico que antes, en la misma dirección, la fuerza que va a experimentar la carga Q va a ser en dirección negativa. ¿Sí lo captan todos? O sea que A ver, la uno por fuerza uno. eléctrica sale en resultado negativo. Más bien, la fuerza eléctrica que experimenta una carga negativa se opone a la dirección del campo eléctrico, mientras que la fuerza eléctrica que experimenta una carga positiva va en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Sí lo ven los demás? Profe, Ajá. es algo similar a lo de la ley de Coulomb, ¿no? Cuando las fuerzas sienten atracción o No, sienten... no, no, no. No, no tiene que ver con eso. No, porque si ahí no entra porque si las dos fueran positivas sería una repulsión y ahí ambas están siguiendo la misma dirección. Ujú. Sí, esto tiene que ver con el campo eléctrico, ¿no? Porque acuérdate que la fuerza de Coulomb involucra dos cargas, al menos dos cargas, ¿no? En este caso estamos involucrando un campo eléctrico y una carga eléctrica. Esa es la diferencia de base, ¿sí lo ves? Sí, Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿sí se entiende entonces lo que estoy diciendo? Si la carga es positiva, la fuerza y el campo eléctrico van a ir en la misma dirección. Si la carga es negativa, la fuerza se va a oponer al campo eléctrico. ¿Hasta aquí todo se entiende? Sí, ¿Por qué? Es muy extraño. Es cierto este fenómeno, pero ¿por qué? ¿Por qué es cierto? Una cosa es que observemos un fenómeno en la naturaleza y otra que seamos capaces de explicarlo. Este fenómeno es real. Lo que estoy diciéndoles es cierto. Quiere decir que la fuerza eléctrica, la dirección de la fuerza eléctrica depende del signo de la carga eléctrica. Pero la razón por la que depende de eso no está en la ley de Coulomb, está en las propiedades que tiene el campo eléctrico. La cuestión es ¿por qué?
No es en absoluto una cuestión trivial, muchachos. Y lo peor de todo es que en este momento no podemos contestar a esa pregunta. Tenemos que entender todavía más al campo eléctrico. Ya les había dicho que este curso se trata del campo eléctrico, que la razón por la que están aquí es para que vayan entendiendo la importancia del campo eléctrico. Y también les había dicho que el campo eléctrico es un vector difícil de entender al principio porque sale con estas cosas. No está claro. O sea, podemos decir, sí, lo entiendo, pero no está claro. No me estás diciendo por qué tiene que ser así. No les estoy diciendo por qué, solo les estoy diciendo, esto pasa. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ¿Sí? Hasta donde ustedes saben, podría ser que yo me lo esté inventando, ¿no? No vale decir, ah, bueno, es que hay otro libro donde dice lo mismo, profe. Sí, y si el libro lo está inventando, ¿esto quién lo inventó? O mejor dicho, ¿por qué es así, no? Tendremos que responder a esta pregunta, pero no estamos ahorita capacitados para poder responder a ella. Tenemos que esperar al voltaje. Extrañamente, una manera de explicar esto es empezando por el voltaje. Hay que definir lo que queremos decir por voltaje. Y el voltaje entonces nos va a dar direcciones específicas para las interacciones eléctricas. Por el momento lo dejo abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? No les estoy diciendo por qué y les estoy exigiendo que lo apliquen así. Así es lo que estoy haciendo. Les exijo que lo apliquen de esta manera. La carga es positiva, el campo va en una dirección, la fuerza va en esa dirección. La carga es negativa, el campo va en una dirección, la fuerza va en la dirección opuesta. Profe, y tiene que ver algo con los protones y los electrones, porque por ejemplo dice, cuando la carga es mayor que cero, pues los protones son positivos, y cuando es mayor que cero, pues da un positivo. Y pues dice, cuando el Q sea menor que cero, pues da un número negativo y los electrones son negativos. Ujú. Y pasa lo mismo. Sí, no tiene que ver con las cargas, tiene que ver con el voltaje. Ok. El voltaje es el que nos va a explicar por qué este fenómeno está ocurriendo, pero no hemos visto voltaje. Ese es el problema, ¿no? Pero fíjate que es una pregunta legítima. Bueno, está bien, pero ¿por qué, no? Pues hay que esperar al voltaje. Se puede hacer ahorita, se puede probar ahorita, pero la demostración va a estar un poco mocha. Por ejemplo, si vemos el campo eléctrico dipolar, pues para que el dipolo rote, no hay otra más que se cumpla esta propiedad de aquí, ¿no? Y eso es una demostración experimental válida, pero una demostración teórica que proviene de principios físicos tiene que venir del voltaje, ¿no? Entonces aquí lo dejamos esto, ¿eh? Esto ahí se queda por lo pronto, ¿no? La próxima vez que veamos cargas hay que ver a dónde van los campos y qué signo tienen las cargas y entonces adivinaremos a dónde van las fuerzas, ¿no? Entonces, si vemos aquí este dibujo, muchachos, quiere decir que aquí donde está el protón, el vectorcito de arriba es un vector de velocidad inicial, ¿ok? Pero por aquí vamos a encontrar un campo eléctrico. Me quito la P del protón. Por aquí vamos a encontrar un campo eléctrico en esta dirección, enteramente similar al que está arriba, porque estamos asumiendo que este campo eléctrico es uniforme, alcanza el mismo valor en todos los puntos. Pero el protón es positivo, ¿no es cierto? Es de carga Sí, positiva, ¿sí? sí. Ok, entonces ¿a dónde va la fuerza que siente este Hacia la protón? misma dirección que el Que campo el eléctrico. campo eléctrico. Ujú. Entonces hay que decir, para acá tiene que ir una fuerza eléctrica. Y esta fuerza eléctrica es la que está frenando al campo, ¿no? ¿Por qué? No sabemos. Ahorita no sabemos. Sin embargo, lo van a tener que aceptar así, ¿no? No pasará mucho tiempo. Cuando veamos el voltaje, uno de nuestros primeros trabajos va a ser, bueno, de ahora vamos a probar de forma elegante que esto tiene que ocurrir, ¿no? Ya, entonces ya podemos resolverlo, porque ya tenemos una relación específica para esto, ¿no? El protón recorre 7 centímetros antes de llegar al reposo. La aceleración del protón, ¿ok? ¿Qué harían? ¿Cómo encontrarían esto? Yo calculé la fuerza eléctrica
para después calcular la aceleración. Ay, qué caray. ¿Y cómo calculaste la fuerza eléctrica? Pues con la carga eléctrica del protón y con su Ujú. masa, O sea, digo, con dijiste, su campo eléctrico. fuerza eléctrica tiene que ser la carga del protón multiplicado por el campo eléctrico al que está sometido. ¿Es esto? Sí, Ajá. Y luego supongo que usaste la segunda ley de Newton. Dijiste, yo también sé que esto es masa por aceleración, ¿no es cierto? sí, sí, sí. La masa es la masa del protón, no es cualquier masa, ¿no? Y quiero pensar que lo que hiciste de aquí fue esto. Entre masa, ¿es Ujú. eso? ¿Alguien más hizo lo mismo? Pero todavía no hago esa última operación porque usted está explicando. Ah, ok, no, no, está bien entonces. Es un buen punto de partida, ¿no? Me espero a que me den entonces el resultado. ¿Cuánto valdrá la aceleración? Si quieren, le hago un poquito de zoom out para que vean los datos. A mí me dio la aceleración a menos 5.7485 por 10 a la 13. Punto 7485 por 10 a la 13. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Sí, profe. Y esperamos confirmaciones de tus compañeros. Profe, pero ¿cómo salió esa fórmula? Es que no entiendo bien. ¿Cuál fórmula? O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión para sacar aceleración? Ah, aquí, mira. Si te acuerdas que la fuerza eléctrica es la carga por el campo, ¿no? Sí, ¿Ok? Entonces lo que hizo tu compañero es decir, si esto es una fuerza, también es cierto que es masa por aceleración por segunda ley de Newton. ¿Estás de acuerdo? sí. Te pregunto, ¿no podrás coger la masa y pasarla dividiendo? Sí. Eso fue lo que tu compañero hizo, mira. Ay, ahí está. Mira, aquí ya se ve, ¿no? Sí. Dijo, fuerza igual a carga por campo. Ah, pues eso es masa por aceleración. Ah, pues despejo, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, Sí. fue brillante. Lo hizo bien. Ahora confírmenme el número. No tengo que explicar el signo negativo, ¿verdad que no? Ah, qué caray. Sí lo tengo que explicar. Bueno, para los que se andan preguntando y no se quieren animar a decirlo, el signo negativo de la aceleración, pues es que la aceleración va en la misma dirección que la fuerza, y ahí en el dibujito que hice, pues la fuerza va para la izquierda. Entonces, aunque el resultado de la división les va a salir positivo porque usan el valor absoluto del campo, la aceleración tiene que ir para atrás. Está frenando al protón, ¿no? Profe, yo confirmo ese resultado que dieron ahí. Ok. Espero más confirmaciones porque no tengo mi calculadora a la mano.
Venga, muchachos, es una división, por favor. El tiempo que desperdiciamos en esto es precioso. Por favor, confírmenme o descártenme el número. No les estoy pidiendo demasiado. Confirmo. ¿Copiado? Confirmo. Bien, bien. Ahora, ya tenemos entonces la aceleración. Eso nos lo pide en el inciso A, ¿no? B, la rapidez inicial. Ah, necesitan la magnitud de este vector. Rapidez inicial es la magnitud de este vector, ¿no? Entonces vamos poniéndole con tinta cósmica lo que vamos resolviendo. Esto es el inciso A. Vamos por el B. ¿Alguna fórmula con la que podamos trabajar el inciso B? Hay que encontrar la velocidad inicial. Oh, come on, seriously? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Ahora tenemos dos opciones. Podemos averiguar en esos 7 centímetros cuánta velocidad desarrolla al final, pero el problema nos dice que se detiene, ¿verdad? Llega al reposo, entonces como el protón se detiene, ajá, como el protón se detiene, no queda de otra más que asumir entonces que al final tiene cero de velocidad final, igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí el problema es que no tenemos la variable tiempo, pero sí sabemos que 2 veces la aceleración por el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Este término es cero. Y este término lo conocemos, son los 7 centímetros de desplazamiento pasados a metros, ¿no? Entonces ya está resuelto, miren. Tendríamos que decir 2 veces la aceleración por x al final menos x al inicio es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado. El único problema es que vamos a tener que tomar una raíz negativa, pero no hay que preocuparnos tanto por eso. Porque sabemos que el resultado de la aceleración es negativo, lo tenemos acá arriba. Esa es toda la interpretación, es la razón por la que este signo prevalece aquí. ¿Qué es lo que haremos? Tomaremos el valor absoluto en ambos lados. Podemos hacerlo. Tomando el valor absoluto en ambos lados, ya podemos entonces decir que 2 veces la aceleración por el desplazamiento tomado de raíz cuadrada es igual a la velocidad inicial. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Venga, entonces calcúlenlo. Me dio a 2.8368 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. 2.33. No, 83. Ah, 8368. ¿me confirman? Por 10 a la menos 6, profe. Ah. Por 10 a la menos 6. ¿Por qué tan pequeño?
A ver, confírmenme o descártenme ese resultado. Confirmo. Ok. ¿Quién más? Confirmo. Ok. Profe, ya lo Ujú. chequé bien y no es por 10 a la menos 6, es No, por no 10 a puede la ser. 6. Así es. No Es a la puede A mí ser. me dio el número sin elevar a las 6. O sea, me dio Sí, exacto. sí, sí, es que no tiene sentido porque la aceleración está como 10 a la menos 13 y la raíz cuadrada le va a quitar nada más 2 órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, aquellos que me estaban confirmando, vuelvan a calcular todo, por favor. Escribir explícitamente lo que me salió a mí, que es básicamente lo que Francisco ya nos ofreció sin el exponente, ¿no? Son 28.368.820.21. No, son 2.836.882 metros por segundo. Ujú, así es, eso es. Checa bien los órdenes de magnitud como los estás escribiendo. Jóvenes, confírmenme o descártenme este número de aquí. Confirmo, profe. Confirmo, profe. Vale. No me confirmen por confirmarme, en serio háganlo. No, no estoy diciendo o no estoy acusándolos de que no lo hacen, ¿no? Pero quiero que las cosas queden claras, ¿no? Mientras lo hacen, porque espero que lo hagan, eh, hay algo que hay que decir de esto, ¿no? Eso de ahí no era necesario. Se pudo haber hecho así, miren. Vamos a plantearlo de nuevo. 2 veces la aceleración por el desplazamiento es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado. Sí, pero en este caso la aceleración es menor que 0. ¿Verdad que sí? Entonces, como la aceleración es menor que 0, felizmente, directamente puedes asumir que 2 veces la aceleración es igual a x al final menos x al inicio, y eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Hay que argumentarlo, hay que decirlo, o sea, hay que decir, como la aceleración es negativa, pues entonces hay un signo negativo que me puedo volar en ambos lados, porque al sustituir aquí este valor de la aceleración, este signo se va a cancelar con este signo. O pueden invocar el valor absoluto, ¿no? A fin de cuentas, eso también es posible.
¿Cuál es el problema? Que casi no trabajan con valor absoluto, o mejor dicho, casi siempre hacen mal las cosas con el valor absoluto. Entonces, si pueden evitar esa línea argumentativa, es deseable, ¿no? Por última vez, aparte de los que ya me lo confirmaron, ¿quién más me confirma? 2.836.882 metros por segundo. Confirmo. ¿Ok? Confirmo, Y profe, también. finalmente, bien. Piden el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo. Bueno, pues esta ecuación de acá, que parecía que no nos iba a llevar a ningún lado, ahora va a tirar paro. Esta chiquitilla de aquí. Inciso C. Profe, ¿Sí? en el anterior, ¿cuánto le salió en el desplazamiento? X final menos X inicial. Sí. Aquí dice que son 7 centímetros. Mira. ¿Sí lo ves? Profe, a mí ahí en el inciso B Sí. hago la operación, pero sí me sale el orden de magnitud diferente. Me salen los 28 millones, no me salen 2 millones. Ah, qué caray. A ver. Te digo que metí yo. Puse raíz cuadrada de 2 por 5.7485 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado por los 7 centímetros en metros. Los 7 centímetros en metros, pues van a ser lo que corresponde, ¿no? 0.07 metros. Ahí está el problema, que no cambiamos los 7 Sí, centímetros sí, a metros, sí. por eso me Ajá, sale Ah, exacto. 28 millones. Sí, yo le ¿los estoy puedo poniendo el regañar? 7. ¿Me dan chance de regañarlos? Sí Sí, no se puedo. preocupe. Sí, no mamen, a estas alturas hemos repetido eso un chingo de veces, ¿no? Hay que ir al MKS, metro kilogramo segundo, ¿no? Entonces, chicos, por favor, hombre, es que esto les puede pasar en un examen. ¿Y qué tal que están haciendo todo con madre? ¿Qué tal que hicieron el dibujo correcto de las fuerzas y las velocidades y el campo eléctrico e interpretaron adecuadamente para dónde iba a ir la fuerza y por lo tanto para dónde iba a ir la aceleración? Usan su ecuación constitutiva, calculan su aceleración, vienen y se dan cuenta aquí que esta ecuación de momento no les sirve, utilizan la ecuación mamalona y ponen mal los metros o los centímetros en una fórmula, ¿no? Digo, no sé, imagínense la cara que ustedes van a poner cuando yo esté revisando algo eso y detecte algo así. Profe, Eu, ahí el desplazamiento lo tomó también absoluto, ¿no? no, porque dice que se detiene 7 centímetros después. Y aquí te lo marqué, mira. Los 7 centímetros son positivos. Las distancias en la física siempre serán positivas. Perdón, es que estoy considerando el campo eléctrico. Ah, O sea, sí, el signo del campo eléctrico. Acuérdate que desde el principio yo lo declaré como un signo negativo, ¿no? Perdón. Lo consideré o lo declaré como la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Y este signo negativo nos lo sacamos, el de la aceleración, nos lo sacamos de la fuerza eléctrica, ¿no? ok. Sí. Y bueno, ya podemos decir cuánto tiempo. El intervalo de tiempo lo sacamos de aquí. Decimos, ok, el tiempo entonces tiene que ser igual a menos la velocidad inicial dividida por la aceleración. Y si alguien está pensando que vamos a calcular un tiempo negativo, se le está olvidando que nuestra aceleración trae un signo negativo ahí. ¿Vale? Ah, bueno, a lo mejor esto los confunde un poco. Es que yo velocidad inicial le pongo V0 o le pongo VI, muchachos, y así calculo siempre, pero bueno, vamos a ser consistentes con la anotación. Velocidad inicial, velocidad inicial. Y acá le ponemos también velocidad inicial. Ok, entonces, pues nada, enchúfenle la aceleración y la velocidad inicial para obtener el tiempo y terminar con el ejercicio este.
Me salió 4.9349 por 10 a la menos 8 segundos. Confirmo ese resultado, profe. 93.49. 93.49 por 10 a la menos. 8. Ay, casi nanosegundos. 0.5 nanosegundos. Y esto es prácticamente medio nanosegundo. Mucho madre, ¿no? Y ya me están confirmando, espero las demás. Háganlo, calculen. Confirmo. Sí, pues es una división nada más, ¿no? Ok. ¿Qué tan cerca estuvieron de hacerlo así? No, pues no me salió ni la aceleración. Ok. Por lo menos alguien más sí calculó la aceleración. Sí. Ok. 53, muchachos. Profe, yo tengo una duda ahí en la fórmula, en la primera, en la de ahí donde sacó, sí, la aceleración, en esa. ¿Cuáles son los valores que tomó para MP y QP? Ah, ya se los había dado. La carga del protón y la masa del protón. Se los di en una clase, Profe, ¿no? ¿Sí? no, nunca nos la dio. Creo que no. Pero puede ser, puede ser. Yo la saqué de Google. Yo también le tuve que sacar de Google. Ah, entonces nunca se las di. ¿Cuál sería? Ahí va. La carga del protón es la misma que la carga del electrón, pero positiva. 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. La masa del protón, ahora verás. Ese es 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y luego vas a tener la carga del electrón, que la carga del electrón le tenemos una notación especial, le decimos E menos. Y es la misma que la del protón, nomás es negativa, ¿no? 1.602 por 10 a la menos 19, ¿no? Coulomb. La masa del electrón, el electrón es 2000 veces menos masivo que el protón, entonces ajá, es 9.1093 por 10 a la menos 31 kilogramos, si mal no recuerdo. 9.1093 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ajá, y falta el neutrón, porque el neutrón pues también es una partícula que va a estar en estos problemas, ¿no? Entonces, la masa del neutrón es igual a la masa del protón. O sea, 1.6726 por 10 a la menos 27, ¿no? Y la carga del neutrón va a ser 0, porque como su nombre lo indica, pues está neutro, ¿no? Entonces este va a ser el neutrón. Este va a ser el electrón. Y este va a ser el protón. Una disculpa si no se los había dado, ¿no? A lo mejor se lo di a los chicos de los otros grupos. De hecho, sí, eso fue lo que pasó, porque a los muchachos les estuve insistiendo esto. Y no sé, me quedé con la idea de que ya les había dado a ustedes también estas características, ¿no? Al parecer no fue así. Pero, como indicaron sus compañeros, esta es información disponible en formularios, en libros y en internet, ¿no? O sea, todo lo que habría que hacer era encontrar esos valores, ¿no?
Gracias. Vale, nombre. Me sacó una buena duda. Sí, no. Al contrario, discúlpame por no haberme acordado que no se les había dado estas cantidades, ¿no? Aunque si tenías esa duda antes, me hubieras dicho al principio, oiga, profe, no sé si ya lo dijo, pero yo no tengo esas constantes, ¿no? Échalas para acá, por favor. Si llega a pasar eso, luego dígame, no nos ha dicho tal cosa, profe, no podemos calcularlo. No hay problema, ¿eh? Ok, Yo sí hagan me el pregunté 53. cuál es la masa. Sí, lo sé. Échense el 53, por favor, muchachos, 15 minutos. Trabajen y pueden hacer preguntas si hay alguna duda.
Son 48 nanosegundos, ¿verdad, profe? No tengo idea, no lo he resuelto. Vamos a ver. ¿Ya lo checamos? No, solo me refería al tiempo que nos dan Ah, el ya. dato. Sí, 48 por 10 a la menos 9 segundos. Ok, gracias. Está muy fácil ese. Bueno, muchachos, ¿ya lo tienen?
Sí. Es que es muy, muy simple, o sea, Solo es sustituir, ¿verdad? solo es sustituir, sí, sí, no. De hecho, ni siquiera, no sé muy bien si realmente están en la clase, ¿eh? No, sí. La mayoría, pues. Nada más que pues me tardo en sustituir un poquito, porque voy viendo que se haga bien. No, está bien. Fuerza eléctrica, entonces quedamos que es la carga multiplicada por el campo, ¿no? Y como se ha dicho ya, masa por aceleración es igual a la carga por el campo, ¿no? De donde ya pueden sacar la aceleración. Aceleración es entonces carga por campo entre masa. Y ya nada más hay que preguntarse qué vamos a sustituir. Lo que pregunta es rapidez de cada partícula, ¿no? En 48 nanosegundos, ¿no? Pues entonces el tiempo son 48 nanosegundos. 48 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces la velocidad al final va a ser entonces la velocidad inicial, que en ambos casos es 0, por la aceleración, o sea, carga por campo entre masa por tiempo. Y el tiempo no lo han dado aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerle velocidad final del protón y va a ser carga del protón por el campo eléctrico que nos dieron entre la masa del protón por el tiempo que nos dieron. Mientras que la velocidad final del electrón va a ser el valor absoluto de la carga del electrón por el campo eléctrico entre la masa del electrón por el tiempo, ¿no? Y ya está, esto lo resuelve. No voy a decir nada más ni esperar sus cálculos, es directo, esto se hace directamente. Algunos de los problemas que están ahí se manejan de esa forma, ¿no? Cálculo directo. Vale, voy a entrar al segmento final de la clase para introducir una idea bastante potente. Conviene ahora que trabajemos con un objeto especial que llamamos flujo eléctrico. Esto es tema nuevo, muchachos, así que abran bien los ojos. Flujo eléctrico. ¿Alguien, por favor, me puede dictar lo que dice la tercera propiedad del campo eléctrico? La tercera. La cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a la intensidad, bueno, la magnitud del campo eléctrico. Intensidad, magnitud del campo eléctrico. Sí, la cantidad de líneas de flujo que pasan a través de una superficie es proporcional a la intensidad, ¿no? Vale. Entonces, eso es prácticamente la ley de Gauss, ¿no? Lo que haremos será lo siguiente. Vamos a definir el flujo eléctrico. Definición. ¿Sí? Fíjense cómo lo voy a escribir. La forma de contabilizar las líneas de flujo que atraviesan una superficie es mediante la integral, bueno, es mediante esta integral de aquí, muchachos. Esta es la letra Phi mayúscula
y el subíndice quiere decir flujo eléctrico. Vamos a definir el flujo eléctrico de forma cuantitativa. Basado en el trabajo de Faraday, quiere decir esto que esta función nos va a contar esas líneas de flujo. Y ese conteo de líneas de flujo será proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Eso es lo que promete la tercera propiedad. ¿Cómo se formula matemáticamente, no? Bueno, empecemos por el flujo eléctrico. El flujo eléctrico lo vamos a contabilizar como esta integral. La integral sobre una superficie del campo eléctrico, producto punto, con un elemento orientado de área. No es una integral como las que ven en los cursos de cálculo integral, los que lo hayan llevado o los que lo estén llevando. Esta es una integral totalmente diferente. Esta integral de aquí es una integral de superficie. Hay que parametrizar las coordenadas en el diferencial de área de tal manera que evaluemos la integración sobre una superficie que el campo eléctrico está atravesando. Esa es la idea de base aquí, ¿no? Es lo que hace esta integral. Y en el proceso, esta integral lo que estaría haciendo es decirnos cuántas líneas de campo eléctrico están atravesando por unidad de área a la superficie. Y pues eso es contabilizarlas, ¿no? Aquí el problema es que hacer estas integrales necesita o requiere de cálculo vectorial. Y siendo honestos, yo que trabajo en la subacademia de multivariable, allá tampoco vamos a ver estas integrales. Esto siempre nos ha puesto en un predicamento a los profesores de electricidad y magnetismo desde que estaba la maestra Margarita, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a los estudiantes un concepto avanzado de cálculo vectorial que se utiliza o que le da soporte al campo eléctrico, ¿no? Y la respuesta de la maestra Margarita siempre era, pues no se puede, no se puede. Y sí, estoy de acuerdo con ella, no se puede, muchachos. No se puede porque necesitamos cálculo vectorial, ¿no? Entonces, lo que hacía la maestra Margarita era buscar problemas que no requirieran tanto del aparato de cálculo vectorial para hacer la integral y que enfocaran más al estudiante en las propiedades físicas del flujo eléctrico. Y así es como lo hacemos. O sea, le vamos a sacar la vuelta a la parte de la integración. Hasta donde se pueda. No siempre se puede. Hay que exigirle muchísima simetría a los problemas, a las distribuciones de carga y todo eso, para que podamos decir, bueno, vamos a hacer esta integral, ¿no?, de la manera más sencilla posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, no siempre se puede. Buscaré ejercicios en los que sea casi siempre posible, pero es todo un tema, muchachos. Eso es todo un tema. Sin embargo, sí es importante tener una idea gráfica de lo que esta integral quiere decir. Eso definitivamente, ¿no? Entonces voy a ponerme a dibujar aquí un poquito sobre qué quiere decir esa integral, ¿no? Estoy dibujando los ejes de coordenadas. Este es el eje Y. Este es el eje Z. Y este va a ser el eje X.
Allá en los cursos de cálculo multivariable, se les tiene que explicar por qué tiene que ser así la distribución de los ejes coordenados, ¿no? Entonces este es Y, este es X, este es Z, ¿no? Le llamamos un sistema de mano derecha. Y vamos a pensar que tenemos por aquí una superficie. Curva. Y vamos a poner aquí abajo la proyección sobre el plano X y Y de esta superficie curva. Es decir, la sombra de esta superficie. ¿Sí se lo imaginan? Sí. Esta es la sombra que pinta esta superficie, ¿no? Ah. Ahí más o menos, de alguna manera, ¿no? Esta es una sombra. Uy. ¿Qué hice? Ahí está. Bueno, entonces pensemos que tenemos un campo eléctrico. No sé si es uniforme. Eso sí, no sé si es uniforme, pero por aquí tengo un campo eléctrico, ¿no? Entonces voy a dibujar unas cuantas, unos cuantos campos eléctricos, pero realmente lo que quiero dibujar son sus líneas de flujo, ¿no? Entonces en color azul voy a dibujar las líneas de flujo de un campo eléctrico, ¿no? A lo mejor está pasando por aquí. De hecho, conviene que lo dibuje de otra manera. Ah, caray. ¿Qué hice? Así conviene que lo Ujú. Entonces vamos a quitar esta parte. A ver si no me arrepiento. Estas son líneas de flujo y esta sigue siendo nuestra superficie. Ahí está, ¿no? Y voy a escribir aquí o tratar de ejemplificar el hecho de que estas líneas de flujo atraviesan a la superficie aquí, ¿no? Digamos, este es el punto donde las líneas de flujo están atravesando la superficie, ¿no? Y para darle un poquito de perspectiva, voy a dibujar con una línea punteada a las líneas de flujo debajo de la superficie, ¿no? De alguna manera lo que hacen las líneas de flujo es esto, ¿no? Son líneas de flujo diferentes, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Ahora, quedamos que tangente a las líneas de flujo, ¿qué debe haber, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Un campo eléctrico. A fuerza tiene que haber un campo eléctrico, ¿no? Entonces ponemos por aquí un campo eléctrico que sea tangente, ¿no? Voy a exagerar un poquitín la tangencia. Y decimos, bueno, pues aquí va a haber unos cuantos campos eléctricos.
tangentes, ¿no? Aquí va a haber un campo eléctrico. Voy a escribir los campos eléctricos tangentes de formas diferentes, ¿no? Esto quiere decir que el campo que estamos representando aquí no necesariamente es un campo uniforme, muchachos. Sin embargo, los resultados que vamos a obtener van a ser válidos para los campos uniformes, ¿no? Entonces, adrede estoy dibujando las tangencias aquí, de tal manera que no se vean los campos eléctricos uniformes, ¿no? Uniformes es que tengan siempre el mismo valor y vayan siempre en la misma dirección. Pero eso no es lo que estoy suponiendo aquí. La hipótesis de uniformidad no es la que se está haciendo aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esta integral de superficie, no? Lo que esa integral de superficie hace es contabilizarnos las líneas de flujo que están atravesando esa superficie. Pero hay un detalle adicional que hay que tener en cuenta. El diferencial de área. El diferencial de área que tienen aquí, el elemento diferencial de área, es una medida de la integración, ¿no? De la integración que estamos queriendo llevar a cabo, ¿no? Entonces, este diferencial de área orientado es importante porque es el que nos va a permitir, de hecho, llevar a cabo la integración. Entonces, este diferencial de área tiene una interpretación muy especial acá. Miren, voy a dibujar un plano que va a ser tangente a la superficie, ¿de acuerdo? Y el plano va a ser chiquitito. Entonces, una parte del plano está aquí. Recuerden, este plano que estoy dibujando es tangente a la superficie en color magenta. O fuchsia, no lo sé. Y voy a dibujar aquí el vector normal al plano. Si alguno está llevando cálculo multivariable, quizá recuerde que todos los planos tienen un vector normal que orienta a los planos en cuestión. Voy a exagerar un poquito el ángulo. Y el vector normal lo que nos está diciendo es en qué dirección mira el plano en cuestión, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. Este vector, muchachos, es el vector normal. En cálculo multivariable se utiliza esta notación n grande, pero aquí en electricidad y magnetismo usamos n pequeña, unitaria. Eso quiere decir que este vector que estoy dibujando es un vector de longitud 1. Y el vector en cuestión es perpendicular al plano. Cae perpendicularmente sobre el plano, ¿no? Ahí está. El área de este plano la podemos determinar, ¿no? Aquí mide diferencial de X y aquí mide diferencial de Y. Entonces el área es determinable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la integral de superficie? Ya lo pueden ver.
Aquí ya podemos escribir entonces cómo es la parametrización, miren. Este diferencial de área orientado no es otra cosa más que el pedacito en X que tiene el plano en verde por el pedacito en Y que tiene el plano en verde multiplicado por el vector unitario que lo orienta. Entonces observen que lo que están haciendo es proyectar el vector campo eléctrico sobre el vector del plano, ¿no? Porque ustedes van a tener aquí marcado un ángulo. Hay un ángulo que separa a estas cantidades. Oh. Este ángulo lo llamaremos phi. O si quieren teta, para que les sea más familiar. Y de hecho lo voy a dibujar más abajo. El ángulo entonces entre el vector en negro y el vector en rojo, que es un campo eléctrico, lo llamaremos teta. Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es el producto punto, ¿no? ¿Qué es el producto punto? El producto punto es la proyección de un vector sobre otro vector. Usualmente en cálculo multivariable les hablamos de esto, pero como no estamos aquí en cálculo multivariable, tampoco tenemos que preocuparnos tanto de los detalles geométricos del producto punto, salvo cómo llevarlo a cabo. ¿Sí? El producto punto lo que hace es tomar la componente del campo eléctrico en la dirección en la que se atraviesa en la superficie, ¿no? Entonces el producto punto, eso es lo que hace, es decir, toma la componente del campo eléctrico que atraviesa la superficie, más bien, que atraviesa la superficie. Entonces, producto punto es esto, E punto de A. Es un producto entre vectores, ¿no? Esto es importante recordarlo así. ¿Y cómo se hace? Se hace de esta manera. Se hace la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que estén formando, que en este caso, en el caso que nosotros elegimos, lo llamamos teta. Entonces, si tú preguntas, ok, ¿quién es la componente que está atravesando a la superficie? Es E de A coseno de teta. ¿Por qué hay que tomar en cuenta el coseno de teta? Porque si te fijas te puse campos eléctricos diferentes y campos eléctricos diferentes formarán vectores diferentes y ángulos diferentes con el plano tangente en el punto donde el campo eléctrico atraviesa la superficie. Pero la única parte que interesa es la que atraviesa en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta o asegurarnos de que estamos tomando en cuenta esa componente, evaluamos este producto punto de esta manera, ¿no? Y así ya podemos llevar a cabo la integración. Decimos, ok, entonces lo que voy a hacer es extender este plano doblándolo sobre la superficie en color magenta. Sí, eso es lo que hace esa integral. Lo que hace la integral es ir, bueno, no extiende el plano, más bien hace los planos más chiquititos y con los planos muy chiquititos va suavizando sobre la superficie de color magenta, ¿no? El proceso de suavización lo tiene que hacer a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X. O sea que ustedes tendrían que evaluar una integral doble, ¿no? Y una integral doble en este contexto pues es entendida como una integral de superficie, ¿no? Esto de aquí es una integral de superficie.
Por eso la notación que se está usando tiene esa estructura. Si se fijan, lo dije así, ¿no? Esto es una integral sobre una superficie del producto punto de la proyección del campo eléctrico sobre el vector de área orientada, ¿no? Se le llama vector fundamental de área orientada. Fundamental porque pues, es diferencial, es el más chiquitito y vive perpendicularmente en un plano tangente al punto de interés. El punto de interés lo determina el lugar donde la línea de flujo cruzó al campo. Y bueno, si en este momento están sintiendo que les está dando una embolia, tranquilos, que se va a poner todavía más bonito, ¿de acuerdo? ¿Siguen todavía conmigo? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ajá. Sí. Bien, bien. Entonces, ¿cómo se ve esta integral de flujo, no? Entonces, podemos escribirla, podemos decir, entonces lo que realmente quieres hacer es evaluar la integral de flujo de esta manera, ¿no? Es decir, ok, entonces tengo que hacer la integral sobre una superficie del campo eléctrico, ¿sí? Por el diferencial de área por el coseno del ángulo en cuestión. Ajá. Y se lleva a cabo de la siguiente forma. Se hace con una integral doble, una integral seguida de otra integral. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha llevado o está llevando el curso de cálculo integral? Yo. profe. Sí. Okay. Integrar es bien fácil, ¿verdad? Más o menos. Chicos, vea que sí es bien fácil. Más o menos. Más o menos. Bueno, pues ahora van a tener que... Hasta van a ahorita tener que- no está tan difícil. Hasta ahorita no está tan difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora van a tener que hacer una integral seguida de otra, ¿no? Ya después les contaré en multivariable si hay chance cómo se hace esto. A los que estén en electrónica, eso sí es a huevo. Si tengo aquí a alguien en electrónica, lo voy a volver a ver en teoría electromagnética y allá en teoría electromagnética, justo estos asuntos de la integración en varias variables se ven con muchísima intensidad, ¿no? Entonces, si hay ahí por aquí algunas pobres almas de electrónica, bueno, ya me tocará, como siempre digo, ¿no? Tomarlos de la nuca, aplastar su cara contra el pizarrón, la sangre que salga, utilizarla para escribir las matemáticas que correspondan y luego golpearlos a puñetazos contra el suelo. Cuando pasan por ese proceso terminan siendo grandes ingenieros, créanme. Entonces, el campo eléctrico aquí se tomaría de la siguiente forma. E por el coseno de teta y el diferencial de área hay que multiplicarlo por una función especial que se llama jacobiano y entonces sí, diferencial de x, diferencial de y. El jacobiano lo que nos va a decir es cómo ir doblando el plano tangente en color verde, cómo lo voy a ir doblando para ir reproduciendo la superficie en color magenta, ¿no? Y si están pensando, ¿cómo voy a hacer eso en este curso? No se preocupen, que en este curso no lo van a tener que hacer. Y si no están en electrónica, ya zafaron, ¿no? Ya está, ¿no? Esto no lo van a tener que enfrentar. Sin embargo, es interesante e importante hacer notar que el cálculo integral se puede extender a varias variables, muchachos. Ahora, si están en electrónica, pues ya lo dije, ¿no? Mediante sangre, gritos y dolor, haré que esta estructura matemática sea parte de su equipo matemático estándar como ingenieros. Es la razón por la que teoría electromagnética es una materia de electrónica, ¿no? A veces ha pasado muy poco, pero a veces algunos estudiantes de industrial o de sistemas dicen, profe, yo quiero ver cómo es eso de las integrales de varias variables y se meten al curso de teoría electromagnética, ¿no? Está abierto, pueden entrarle, ¿no? ¿Y si no sirve Ahora, a los industriales? ¿cómo? Si no serviría mucho a los industriales. Bueno, ustedes ven cuestiones de materiales y mecánica de fluidos y allá también se necesita esta estructura. Lo que ocurre es que hasta ahorita solo se ha pensado en darle esta estructura a los ingenieros electrónicos por la parte de teoría electromagnética y apenas se está viendo la necesidad de abrir materias especializadas para los ingenieros en ese aspecto, ¿no? No es que no lo necesiten o no les sea de utilidad, pero la mecánica de fluidos también requiere
cálculo vectorial, cálculo de alto nivel. Y también la mecánica de materiales. Yo cuando doy materiales ahorita lo oriento también desde una perspectiva de cálculo, pero el problema es que las poblaciones de nuestros estudiantes nos están llegando pues sin este cálculo que necesitan, ¿no? Eso es algo que iremos resolviendo poco a poco. Entonces, esto es el flujo eléctrico, muchachos, es esa integral. Es muy difícil de hacer la integral al principio. Y requerimos el cálculo vectorial, no lo vamos a usar. Sin embargo, es importante tener al menos una vez una idea de qué significa la integración en varias variables. Y lo interesante es que existe una ley de dónde se puede sacar el campo eléctrico a partir de este concepto de flujo. Ley de Gauss. Voy a dictarles algo. ¿Están listos? Sí. Ok, ahí voy. Estoy dictando, muchachos. El flujo eléctrico, así escríbanlo, el flujo eléctrico total, el flujo eléctrico total que entra o sale, repito, el flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada el flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada es proporcional ¿Cerrada qué, perdón? a una superficie cerrada, coma, es proporcional a la cantidad de carga eléctrica, repito, es proporcional a la cantidad de carga eléctrica encerrada por la superficie cerrada. Está bien dicho, muchachos. Es proporcional a la cantidad de carga eléctrica encerrada por la superficie cerrada. Punto. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Yo. Ley de Gauss. El flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga eléctrica encerrada por la superficie cerrada. Qué hermoso suena. ¿Lo puedes leer otra vez? Escúchenla. El flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga eléctrica encerrada por la superficie cerrada. Joder, maravilloso. Vas a volver a leerlo, hija, muy despacito mientras voy escribiendo la ley de Gauss, ¿ok? 3, 2, 1, dale. El flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga eléctrica. Ahí está la ley de Gauss, muchachos. Lo que su compañera acaba de leer, lo acabo yo de escribir en términos de la integral de flujo. Ahora, la integral de flujo antes nada más la había escrito así. E punto dA sobre una superficie, ¿se acuerdan? Fíjense que ahora estoy poniendo un garabato adicional sobre la integral de flujo. Una especie de circulito que le puse a la integral. Voy a volverlo a escribir para que quede más bonito.
Pero lo que ha leído su compañera mientras yo escribía esto es lo mismo. El flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga eléctrica que está encerrada por esta superficie. Tenemos que decirlo. Esto tenemos que decirlo, ¿no? Q ocupa un volumen B. O sea, ¿están de acuerdo? Si atrapamos carga eléctrica, la atrapamos en un volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la ley de Gauss nos obliga a considerar dos puntos, que el volumen va a estar contenido por la superficie, donde S es una superficie cerrada. Cerrada. ¿Sí queda claro que es una superficie cerrada? Sí. Una pelota, muchachos. Un cilindro de playa. El gabinete de una computadora. Una superficie cerrada. Algo que empiece en un punto y termine en el mismo, forma un lazo cerrado. Y luego rotan el lazo cerrado 360 grados y forman entonces una superficie cerrada. La cáscara de una papa, de una patata. La cáscara de una papa es una superficie cerrada que contiene el volumen donde está pues toda la papa. ¿Me siguen? Sí. Ahí está su Sí. ley de Gauss. Esa es la ley de Gauss. Ahora, alguien lea la tercera propiedad, alguien diferente a su compañera, y justo cuando tu compañero termine de leer, hija, vuelves por favor a leer la ley de Gauss, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Alguien por favor lea la tercera propiedad. La cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Excelente. Adelante, hija. El flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga eléctrica encerrada por la superficie cerrada. Ajá. ¿Alguien nota alguna diferencia? Porque yo no, ¿eh? Son lo mismo. Mikey, sin saberlo, había propuesto una integración de superficie para determinar el campo eléctrico bajo simetrías. Y Gauss, sin saberlo, había determinado un esquema para calcular el campo eléctrico a través de simetrías en función de líneas de flujo. Carl Friedrich Gauss es el nombre aquí. Ah, por cierto, casi lo olvido, muchachos. Es que no sé a veces qué me pasa, no sé por qué no me concentro, ¿no? Carl Friedrich Gauss fue el hombre que imaginó esto de forma matemática y él no le llamaba líneas de flujo al efecto electrotónico. Es más, Gauss no sabía nada del efecto electrotónico y de las investigaciones de Mikey. Él era matemático y donde encontraba un problema lo traducía a matemáticas y lo resolvía, porque eso es lo que hacen los matemáticos, traducir un problema a matemáticas y resolverlo, ¿no? A fin de cuentas, para eso los queremos a los matemáticos, ¿no?
Y eso es cuando quieren hacer algo, porque luego les da por no querer hacer nada, ¿no? Pero también en ese caso los queremos mucho. Entonces, ahí les voy a poner una imagen del chico en cuestión, ¿no? Aguas, ¿eh? Tiene exceso de belleza esta imagen. Este hombre es Carl Friedrich Gauss. Era un gigante, muchachos. Era un monstruo de las matemáticas. En su tiempo, Carl Friedrich Gauss dominó todas las ramas de las matemáticas que se conocían. La segunda vez que ocurrió eso fue con Henri Poincaré. Poincaré fue un matemático que también en su época dominó todas las áreas de las matemáticas que en su tiempo existieron. Y eso no se ha vuelto a repetir. Hoy no puedo señalar un matemático profesional y decir, ah, mira, ese cabrón conoce y domina todas las ramas de las matemáticas que hoy existen. No, ya no ha vuelto a pasar. Solo dos hombres de intelecto asombroso lo lograron. Carl Friedrich Gauss y Henri Poincaré. Ni Einstein. Poincaré, no, Einstein no era matemático. Einstein no era matemático, Einstein era físico. Es más, Einstein no sabía matemáticas. Tuve que ir con su amigo Hermann Minkowski para que le enseñara cálculo tensorial. Y para poder traducir la relatividad restringida y generalizarla en la relatividad general, echó mano de la ayuda de los matemáticos, porque no sabía cálculo tensorial. No quiero decir con esto que el genio de Einstein estuviera por debajo del de Poincaré o del de Gauss, pero es que es asombroso lo que estos hombres lograron por sí mismos, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que Einstein es un tipo de genio diferente, ¿no? Si me lo preguntan, ¿quién es tu, en términos de genio, ¿no? En términos de habilidad genial, ¿quién es tu científico favorito? Sigue siendo Michael Faraday. Sigue siendo Michael Faraday. Recuerden que Mikey no sabía nada de matemáticas y acabamos de leer una propiedad del campo eléctrico que es exactamente lo mismo que esto que propone Gauss. En la tercera propiedad, Mikey nos dice, cuenten las líneas de flujo y ese conteo les va a decir qué tan intenso es el campo eléctrico. Acá Gauss nos dice, yo te cuento las líneas de flujo, pero si la superficie es cerrada, te doy el valor del conteo. Muchachos, en su cara, Gauss les está diciendo cuánto es el resultado del conteo si la superficie es cerrada. La carga dividida por epsilon 0. No sé si lo ven. Si abran bien los ojos, fíjense lo que está pasando. Gauss les está diciendo ya cuál es el valor del flujo. Y Mikey les dijo, si ustedes consiguen contar el flujo, entonces el campo eléctrico lo van a poder determinar. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Es que es abstracto y si lo aderezamos con estas cosas de cálculo vectorial, puede ser que algunos de ustedes más bien se sientan intimidados por el asunto. Les suplico que no se sientan así. La cuestión es que están pisando un terreno elevado, muchachos. Si alguien dice, profe, es que siento que me duele el cerebro, bueno, hijo, no lo habías usado, pero ya lo estás usando. Profe, entonces, estas matemáticas, no sé si sean matemáticas, ya son como matemáticas algo así un poco más elevadas o ya... Sí. Y bueno, hay que decirlo, no las estamos haciendo, las estoy describiendo. No estamos haciendo integrales de superficie. O sea que a Michael Faraday le pasaba como a Albert Einstein. Algo muy parecido, sí. Estaban limitados en muchos aspectos, pero su intuición física y su inmenso motor honesto por encontrar las leyes de la naturaleza los llevaba a las suposiciones correctas, supieran o no la estructura matemática que necesitaban. Max Planck decía que el físico tiene que, como un deber, muchachos, Max Planck decía esto, el físico tiene que albergar la posibilidad de que el universo puede ser comprendido, aun cuando él no comprenda las matemáticas que lo describen. Es preciosa esa frase de Max Planck. Max Planck nos habla a los físicos y nos dice, oigan pendejos, es que el universo puede ser comprendido,
No importa que algunos de ustedes no tengan, algunos de nosotros no tengamos las matemáticas que se necesitan. El universo puede y debe ser comprendido. Es un llamamiento al pensamiento abstracto de la física. Y Einstein lo creía de cabo a rabo. Einstein lo creía totalmente, ¿no? Efectivamente, Einstein pensaba el universo puede ser comprendido. No es tan fácil. No es tan fácil, jóvenes. Profe, Ujú. me gusta mucho su clase, pero tengo que ir a almorzar antes del examen de inglés. ¿Nos podemos salir? Sí, discúlpenme, muchachos. Terminamos aquí, 12:35. Pueden retirarse. Continuamos la próxima clase. Hagan problemas. Ya me traumó. Gracias, profe. No nos dijo pórtense mal.